Buenas a todos y bienvenidos a Escuela PCE. Hoy vamos a realizar un ejercicio de genética molecular relacionado con las mutaciones. Entonces, el enunciado dice lo siguiente. Dada la siguiente secuencia de ADN, que nos la dan de 5 a 3', responda a las preguntas. A. ¿Cuál sería su secuencia de ARN mensajero? B. ¿Cuál sería la cadena de aminoácidos resultante en el proceso de traducción? En la C nos pide que definamos mutación y digamos qué tipos de mutaciones existen según el origen. En la D nos dicen que a partir de la posición número 3, supongamos que ocurriría si una mutación produjera el cambio de una citosina por una adenina y también las consecuencias que podría tener para el organismo. En la E nos dice lo mismo que en el apartado D, pero en la posición número 9, que tenemos marcada en azul, y nos proponen una mutación que consiste en el cambio de una adenina por una guanina y también las consecuencias que podría tener. Y por último, en la F nos dice qué ocurriría si entre la posición 8 y 9, es decir, lo que tenéis marcado con la flecha, se insertase una timina. ¿Qué tipo de mutación es y qué tipo de consecuencias suele tener este tipo de mutación? Bien, para responder a la primera pregunta tenemos que tener en cuenta que la polaridad que nos están dando de la cadena de ADN es de 5 a 3'. ¿Y qué sabemos? Sabemos que el ADN tiene doble cadena de 5 a 3' y de 3' a 5'. Por definición, la obtención de la cadena de ARN mensajero, es decir, lo que obtenemos en el proceso de transcripción, se obtiene a partir de la cadena de 3' a 5', porque la ARN polimerasa, que es la proteína que se encarga de realizar la transcripción, actúa de 5' a 3', lo que significa que la cadena que obtendríamos de ARN mensajero será exactamente igual a la que nos da el enunciado, pero cambiando las timinas por uracilo. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta al apartado A sería la siguiente secuencia. Acordaos que el ARN no tiene timina, sino que tiene uracilo. Entonces esta sería la cadena resultante en el apartado A. B. Cuando nos piden los aminoácidos, necesitamos irnos a lo que se conoce como código genético. El código genético nos establece la relación entre los tripletes de nucleótidos y la cadena de aminoácidos que se va a producir en la traducción. Entonces, si nos fijamos en la cadena de ARN mensajero que habíamos obtenido en el apartado A, si vamos diferenciando por tripletes, de 3 en 3, vamos a poder ir obteniendo los diferentes aminoácidos. Por ejemplo, GAC. Nos iríamos a la G, que es la primera letra, la A, que es la segunda, y por tanto tendríamos este triplete de aquí, que sería el ácido aspartico. Entonces, si vamos realizando lo mismo para cada uno de los tripletes, acabaremos obteniendo la siguiente secuencia de aminoácidos. A ver que lo movemos. Vale, genial. Entonces tendríamos el ácido aspartico, fenilalanina, lisina, otra vez fenilalanina, alanina, asparagina, alanina, ácido glutámico, fenilalanina y tirosina. ¿De acuerdo? Esta sería la secuencia de aminoácidos que obtendríamos en el apartado B. Bien, en el apartado C nos preguntaban por las mutaciones, nos pedían que definiésemos lo que es una mutación, y por mutación entendemos un cambio en la secuencia de DNA o de ADN. Sería una definición básica de mutación, un cambio en la secuencia de ADN. Y también nos decía que clasificásemos las mutaciones según su origen, es decir, según en la forma en la que se producen. Y esto puede dar lugar a dos tipos de mutaciones. Las mutaciones espontáneas y las mutaciones inducidas. Las mutaciones espontáneas son aquellas que se deben a errores en nuestra maquinaria de replicación, de transcripción. Podríamos poner errores de replicación, transcripción, traducción, etc. Y las inducidas son aquellas que se deben a la acción de agentes físico-químicos.
Por ejemplo, un agente físico pues podría ser la luz ultravioleta y un agente químico, pues el ácido nitroso. ¿De acuerdo? Serían ejemplos de agentes que producen mutaciones inducidas. Bien, si vamos al apartado D, nos hablaba ya de la mutación en la letra C. ¿De acuerdo? Vamos a borrar aquí para verlo más claro. Vale, subimos esto aquí. Y lo que nos proponen o lo que nos dice es que hay una mutación en la que cambia la C de la posición número 3, ¿de acuerdo? Por una adenina. Entonces la secuencia nos quedaría de la siguiente manera, en vez de G a C, nos quedaría G a A. Y esto en la secuencia de ARN mensajero nos quedaría igual, G a A. Por lo tanto, pasaríamos de tener el triplete GAC que teníamos anteriormente al triplete GAA. Esto nos produce un cambio, que es la obtención del ácido glutámico en lugar del ácido aspartico. Por tanto, es una mutación que ha provocado la aparición de un nuevo aminoácido. Sin embargo, ácido aspartico y ácido glutámico, por su naturaleza de ácido, son aminoácidos que comparten características o propiedades físico-químicas. Por tanto, es una mutación que se denomina conservativa. ¿Qué significa esto? Que por mucho que haya cambiado el aminoácido, no va a haber en principio consecuencias en el organismo porque la proteína tampoco va a variar mucho, porque estamos cambiando por un aminoácido que más o menos tiene las mismas características y entonces en principio la proteína se comportará más o menos igual en el organismo. Por tanto, no habría, repito, consecuencias en un principio. Bien, vamos a la E. En la E nos dice lo mismo, pero con la letra A, la que tenéis en azul, en la posición número 9. Por lo tanto, si copiamos otra vez la secuencia, pero cambiando por la A, vamos a ponerlo aquí arriba. Lo que obtenemos es el cambio de la A por la G, según nos estaban diciendo en el enunciado. Antes teníamos el triplete A, y ahora tenemos el triplete AAG. Y antes teníamos también la lisina en esta posición y ahora con este triplete obtenemos también la lisina si lo miramos en el código genético. Por tanto, esta mutación es lo que se denomina una mutación silenciosa. ¿Qué significa que es una mutación silenciosa? Pues, como podemos ver en el ejercicio, el cambio de aminoácido nos da el mismo aminoácido, ¿de acuerdo? Porque el triplete codifica para el mismo aminoácido. Por lo tanto, tampoco habrá consecuencias en el organismo. Y este sería el apartado E. Entonces vamos a borrar y vamos a pasar al apartado F. Tenemos la secuencia, después os separo la secuencia por tripletes, ¿de acuerdo? Y luego la cadena de aminoácidos. Primero de todo, si en la posición que nos está diciendo se inserta una timina, el tipo de mutación que estamos teniendo es una inserción. ¿De acuerdo? Es una mutación puntual, concretamente una inserción. Entonces, si vemos qué ocurre, ¿de acuerdo? Al insertar en esta, la flecha nos la ponía en esta posición de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si separamos por tripletes y añadimos esa T en la secuencia de ADN, lo que provocará es que en la secuencia de ARN mensajero aparezca una U, y lo que observamos es que desde el momento en el que se ha producido la inserción, es decir, aquí, a partir de entonces, todos los aminoácidos, si os fijáis, cambian. ¿Vale? Nos empiezan a cambiar todos los aminoácidos y esto es debido a que tanto las inserciones como las deleciones son mutaciones que producen cambios en la pauta de lectura. ¿Qué significa un cambio en la pauta de lectura? Significa que si ya teníamos desde un principio
asociados los tripletes con los que íbamos a leer, ¿de acuerdo? Aquí arriba, en este caso. Al insertar o quitar una letra, en este caso insertar, se desplaza todo el marco de lectura, cambiando los tripletes que teníamos inicialmente. Por lo tanto, las consecuencias que suelen tener son consecuencias graves, porque desde el momento en el que aparece esta mutación, esta inserción, todos los aminoácidos cambian e incluso aparece una señal de stop prematura. Por lo tanto, en este caso la proteína saldría truncada o totalmente diferente en el caso de que no apareciese una señal de stop prematura. Y hasta aquí llegaría el ejercicio de genética molecular relacionado con mutaciones. Si os ha gustado, no olvidéis darle like y suscribiros a nuestro canal, donde vais a ir encontrando diferentes vídeos de todas las asignaturas. Y nada, un saludo y nos vemos en las aulas.